Buenos días. Su comandante Carterismo se reporta con ustedes para hablar acerca del por qué Nerón Barranco Tominaga, más conocido como Carter, es el antagonista más interesante de las famosas audioseries creadas por Stroop. Así que sin más rodeos, podemos comenzar. Del dolor, la vida no se puede evitar, de principio a fin te van a criticar, mas si a ti mismo te gustas es suficiente para sonreír. Su pasado sigue siendo un misterio, hasta el día de hoy, no se conoce su fecha de nacimiento, ni siquiera poseemos anécdotas de su infancia. Lo único que tenemos sobre su pasado es cuando le cuenta a Hayden el cómo obtuvo el modo pesadilla. Resulta que en su primer día en este nuevo mundo, Carter ya estaba enlistado en el ejército antes de que empezara la guerra. Él estaba buscando a Giovanni Paolo Almendair Rivero en el preludio del apocalipsis zombie. Cuando la guerra comenzaba, Giovanni lo sorprendió en la habitación donde se hospedaban sus padres, lo golpea y le dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre la locura y la demencia? Al final Carter termina cayendo de un piso gravemente herido, donde los zombies solo lo dejan morir sin prestarle mucha atención, ahí es donde algunos creen que consiguió a Pesadilla. Es un joven de estatura promedio, cuerpo fornido y postura recta, tiene una mirada seria y cansada todo el tiempo. Posee el uniforme del ejército de su país, México, pantalón holgado y botas militares. Su cabello es de color oscuro, el cual, Hayden piensa que es un corte ridículo. También tiene ojos negros. Luego de lo que pasó con las bombadas, Carter vuelve a aparecer con una apariencia distinta. Se cortó el cabello, dejándose el flequillo en un solo lado. También se puede notar una parte blanquecina en su pelo como si estuviera envejeciendo. Otro detalle es que su rostro presenta una enorme herida horizontal que le recorre su rostro pasando por su nariz, posiblemente a causa del golpe que le dio Saora. Por lo demás, su vestimenta no cambió absolutamente nada. Y ahora pasando a su personalidad, es un tipo de frío y árido respecto a sus sentimientos, gracias a los valores inculcados por su familia y el ejército muestra una gran fidelidad a sus principios, aunque no siempre sean los correctos, es alguien sumamente amistoso, en realidad no lo demuestra de manera tan evidente, con sus camaradas del ejército, los considera como hermanos y al ver cómo estos entran en peligro estalla en rabia. Los efectos de pesadilla hacen que Carter tenga problemas para dormir debido al miedo de tener pesadillas horribles, esto muchas veces afecta el temperamento de Carter y lo hace comportarse de manera tensa, aún así, siempre priorizará el bien de aquellos cercanos a su persona. Habiendo sentado las bases del personaje, ahora toca aclarar el por qué considero que Carter es el antagonista más interesante de los planteados por Stroop. Dividiré esto en dos puntos fundamentales. Un gran antagonista necesita de tener una relación con el protagonista, ya sea directa o indirectamente, pero siempre tiene que haber un punto en común donde surja la contraposición, para llegar al tan esperado conflicto. Y si prestan atención, se darán cuenta que de todos los enemigos que han tenido Jonathan y Hayden, Carter es el que más cuentas pendientes carga a sus espaldas. Hagamos un simple recopilatorio. Empecemos con la rubia. Es más que conocido su conflicto con la Flor Maldita, la cual lo traicionó con el Varón del Cuervo, movimiento que termina con la muerte de muchos de sus soldados, pero sin ninguna duda, la que más le ha afectado fue la de su esposa Elizabeth, que estaba esperando a su futuro hijo, todo esto a manos de Hayden. Y con Dulcinea es un conflicto no explorado, ya que con hacer un poco de memoria se darán cuenta que el padre de Jonathan es el responsable de la muerte y resurrección de Carter, que el emo fue el responsable de la muerte de Duncan, su padre, y además recordemos que Elizabeth era la prima de Samantha, íntima amiga de Jonathan. Con esto expuesto, podemos pasar al último y más importante punto. Es extraño que la comunidad nombre a Carter como un villano, cuando realmente es un personaje antagónico.
Pero antes de proseguir explicaré la diferencia entre villano y antagonista. El primero sabe que lo que hace está mal, mientras que el antagonista cree que hace lo correcto aunque sus acciones entren en conflicto con las del protagonista. Si son observadores podrán percatarse que Carter en Ideales es la contraposición de Hayden. De esto nos podemos percatar en el capítulo 6.3, cuando el portador de pesadilla le explica a Blomst su plan con las bombardas. Esta escena es una de las mejores de los diarios, ya que nos plantea un dilema bastante real, que es si todos merecen vivir en un apocalipsis, más aún tomando en cuenta la diferencia en cuanto al trabajo que hacen unos con respecto a otros. En los diálogos de Carter podremos percatarnos que su filosofía se podría definir como, el fin justifica los medios. Su plan consistía en que una gran horda de zombies se acerca al campamento y que por su gran cantidad los soldados no podrán hacerles frente y por eso se ha puesto en marcha un plan que consiste en que antes de que llegue el día de Waterloo, el ejército pondrá bombardas en puntos estratégicos alrededor de los 15 campamentos, después van a recortar los suministros, medicamentos, víveres, ropajes, etc. para llevarlos a las bases a través de helicópteros, provocando que la gente se vuelva loca entre sí para que haya caos entre ellos y no se enteren de lo que pasa fuera. Luego harán misiones de reconocimiento fingiendo que es patrullaje para asegurar las rutas de los helicópteros encargados de evacuar a las personas que estén en el plan, ya que son las más necesarias, ya que la otra mitad será utilizada como carnada para que cuando los zombies lleguen no maten a los que serán evacuados, y debido a una cuenta regresiva se activará la tercera munición de las bombadas que caerán en el campamento matando a los zombies. Luego de escuchar su plan, Hayden lo increpa diciéndole que el trabajo de los soldados es salvar a todos. A lo que Carter le contesta que las personas que integran el ejército son seres humanos con sueños y miedos, no robots que están para cumplir tareas. El que considera que hay personas que sin la ayuda de otras no podrían subsistir, y lo peor del asunto es que están consumiendo casi todos los recursos. Con este pensamiento, concluye que los más aptos e útiles son los que merecen vivir en esta guerra. No sé si Stroop hizo esto de forma intencionada o accidental, pero con esto nos ha metido el debate sobre la selección natural, la corriente de pensamiento que nos indica que los más aptos deben de sobrevivir, y el mayor representante en la franquicia no es otro que el portador de pesadilla. El cual, si nos ponemos a pensar, no es una mala persona, desde una visión imparcial, dejando de lado que puedas estar en desacuerdo con sus ideas. Él siempre ha demostrado ser fiel a los suyos, a tal punto de dejar la vida por sus camaradas, e incluso por gente que no conocía, como fue el caso de Hayden y su madre. Hablando de la flor maldita, ella fue responsable de casi todas las muertes del grupo de Carter, quizás no intencionalmente, pero es innegable que sus decisiones tuvieron consecuencias para sus ex compañeros. Los mayores ejemplos son Corzo y Boston. Al final terminamos viendo de qué pie cojeaba el varón del cuervo, demostrando que de no ser por Theo, él hubiera podido salvar a muchas personas con su plan. Por todo lo comentado con anterioridad, queda muy en claro que Carter no solo nos aporta una verdadera amenaza hacia los protagonistas, sino también un buen debate con respecto a las decisiones que se toman en una guerra, que no siempre son las moralmente correctas. Además, será interesante ver la venganza contra no solo la parejita de rubios, sino también contra cuervos, Theo y un largo etcétera. Stroop también tiene que mostrarnos más acerca de su pasado, su relación con sus padres y más acerca de la misión de Wilson, la cual tomó la vida de parte del escuadrón de Carter. Lo único que tenemos sobre ese episodio es un flashback en el capítulo 15 de Jonathan, y en el capítulo 11 del mismo, la carta que Tyrell le dedicó a Hayden en su lecho de muerte. Así que sin más que decir, su comandante carterismo se despide. Nos veremos en la próxima.